en este evento, que es un evento organizado a tres bandas, ¿no? Desde Uruguay, desde Guatemala y desde España. Una conferencia, un diálogo, resultado de la cooperación entre la Universidad Francisco Marroquín en Madrid y CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas de la República del Uruguay. El título del evento es Desafíos del comercio y el multilateralismo en medio de la crisis global del COVID. Y bueno, para esta mesa, para este ejercicio, contamos con un panel de primerísimo nivel, ¿no? Un panel que yo creo va a generar una gran tertulia. En primer lugar, tengo el gusto y el honor de presentar al señor Guillermo Valles Galmés, diplomático uruguayo con más de 40 años de experiencia, el primer embajador de la República de Uruguay en China en 1989. También un diplomático con amplia experiencia en el terreno europeo, fungiendo como embajador ante la Unión Europea, Bélgica, Luxemburgo y la Organización Mundial del Comercio. Una persona que durante toda su vida ha estado comprometido con el desarrollo del comercio internacional y que ha participado en negociaciones de primer nivel que han facilitado la integración, por ejemplo, en el Mercosur o en el ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. Director de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo y también un operador activo, presidente de la sección de normas y operaciones de la Organización Mundial del Comercio y árbitro en el mecanismo de solución de controversias. Además, en el campo de la sociedad civil, pues el señor Guillermo Vallés es presidente de CESCOS, ¿no? De este Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas. Además de don Guillermo, contamos con el señor Domingo Soriano, gran amigo. Yo tengo una íntima relación con él, abogado, periodista y profesor español, una persona que inicia su tarea como abogado y da un giro a su carrera cuando ingresa pues, en el mundo del periodismo a través del famoso diario El Mundo. Yo creo que el gran diario español a día de hoy en la batalla contra esta amenaza a la libertad que estamos sufriendo de este lado del Atlántico. Y bueno, domingo después se traslada a un nuevo medio de comunicación, otro gran medio de comunicación que es Libertad Digital, que es pues a nivel digital, a nivel radiofónico, un campeón de la libertad, ¿no? Como saben, dirigido por Federico Jiménez Los Santos. Domingo es autor prolífico, ha publicado un sinfín de informes para Libre Mercado, para Libertad Digital y para la Ilustración Liberal. Y además es muy famoso, un clásico ya de la divulgación económica, su espacio La Pizarra de Domingo Soriano, un campo de reflexión que, bueno, en el que se discute sobre pensiones, sobre banca, sobre inversión y, en definitiva, sobre cómo la política afecta a la libre competencia y al libre mercado. En el campo de la sociedad civil, Domingo es una persona muy activa, a la que personalmente yo le estoy agradecido, miembro importante, pilar importante del Instituto Juan de Mariana, think tank liberal español. La metodología de este ejercicio es una metodología pues, bastante sencilla en realidad, ¿no? Ambos harán una breve presentación de máximo 20-25 minutos y una vez finalicemos pues, las presentaciones tanto de don Guillermo como de Domingo, pasaremos a un espacio para recibir preguntas de todos ustedes, ¿no? Todos aquellos que a través de la plataforma de Zoom o a través de Facebook Live pues nos envían, nos hacen llegar preguntas, ¿no? La idea es que el ejercicio pues, tenga una duración de aproximadamente una hora y 10 y que, como les decía al principio, disfrutemos de un diálogo enriquecedor con el que podamos aprender y con el que podamos digerir esta desafortunada crisis que nos está tocando vivir. Sin más y con ánimo ya de iniciar la sesión y entrar directamente pues, al análisis de contenidos, le paso la palabra al señor embajador Guillermo Vallés Galmés. Don Guillermo, por favor, tiene el micrófono. Muchas gracias por estar aquí, por animarse a participar en esta tertulia y en este evento. Gracias, Eduardo, gracias por tu presentación y realmente el gusto de estar con todos ustedes. Lo digo de todo corazón, por múltiples motivos. Y el primero y más importante de todos, me parece, Eduardo, es que, como tú lo mencionabas, estamos frente a varias crisis, pero para mí la fundamental
es, en definitiva, el cuestionamiento de la libertad. Libertad como ejercicio, como el más alto, el más preciado ejercicio de la responsabilidad individual. Responsabilidad frente a nosotros mismos, frente a nuestros prójimos, frente a la sociedad en su conjunto. Creo que en definitiva, ciertamente la vida está en cuestión, pero sobre todo la libertad. Y en consecuencia, llevar a cabo este tipo de debate creo que es absolutamente fundamental, no solo para la resistencia frente a esta crisis y a estas diversas crisis, sino sobre todo para la recuperación. El ataque a la racionalidad, a la ilustración, también es un desafío para quienes creemos en el libre pensamiento y creemos que la historia es la historia de la libertad. Si me permites entonces, Eduardo, voy a comenzar con estas aburridas presentaciones de PowerPoint, pero que ayudan por lo menos a gente indisciplinada como yo a mantenerme más o menos en el tiempo. Te voy a pedir que por vía visual o auditiva me hagas saber cuando me he excedido. Solo un instante. Bien, aquí estamos. El tema entonces es el que tú señalabas. Primero que nada, para calificar el momento, creo que estamos como todos decimos, en una crisis, y una crisis es por definición etimológica un momento de clivaje existencial. Frente a esta situación, habrá un antes y un después en el sistema internacional, en las sociedades nacionales y hasta a nivel individual. Ciertamente, empresas, individuos, países, todos habremos de sufrir a distintos niveles esta crisis. El segundo punto que yo haría es que el futuro va a ser muy diferente. Lo vamos a ir construyendo, como todos los futuros, pero el futuro probablemente sea tan diferente como cuanto dure, en principio, la pandemia sanitaria, pero también las crisis que en paralelo se desarrollan. Y cuanto más duren y más se profundice esta crisis, más diferente habrá de ser el futuro. La crisis va a dar lugar seguramente a nuevos realineamientos y estructuras de poder. Eso es lo que nos dice la historia. Un pensador que todos reconocemos, no todos lo queremos, pero sí todos reconocemos, así lo indica. Pero todas estas instituciones, instancias, estructuras de poder que acaban de pasar por adelante de la pantalla, son demostraciones contemporáneas que a toda crisis sucedió un nuevo ordenamiento de poder, en mayor o menor profundidad. Simplemente para ilustrar mi punto, señalo en el 2008-2009, con la crisis financiera, inicialmente financiera, lo que surgió fue también un cierto empoderamiento relativo, ciertamente ilegítimo desde mi punto de vista, carente de legitimidad formal del G20, pero una forma de ordenamiento parcialmente, yo diría que parcialmente efectiva a propósito de la crisis financiera, pero ciertamente ineficaz, contradictoria también en los años sucesivos. Pero simplemente lo quiero plantear como ilustración de mi punto de que a cada crisis existe una búsqueda de nuevas estructuras organizativas, nuevas estructuras en el sistema internacional.
En términos de pensar el futuro también, qué implica para el comercio y qué implica para nuestras sociedades, yo creo que la única forma de ver en este, en esta niebla que nos cubre, es tratar de identificar, como en esta fotografía, los árboles más cercanos quizás, o el bosque más cercano, qué cosas veíamos claro antes inclusive de esta crisis sanitaria. Y lo primero que advertimos es que preexistía en alto grado incertidumbre ya. Si hoy tenemos lo que yo defino una suerte de círculos concéntricos de incertidumbre, entre otras cosas, incertidumbre científica sobre la pandemia. Bueno, la incertidumbre como tal siempre existió, es inherente a la vida individual y a la vida en sociedad, pero existía en el sistema internacional ya en fuerte grado antes, meses antes y en forma creciente antes de la crisis. Y esta incertidumbre era básicamente de origen político. Voy a mostrar un par de slides para digamos, dar base a este acerto mío. Y sobre todo tenía un efecto económico importante. Esta era la pregunta que nos hacíamos en julio del 2018. Perdón. ¿Cómo habría de crecer la economía mundial en el 2019? Bueno, en julio del 2018 decíamos que la economía mundial habría, el Producto Interno Bruto a nivel mundial habría de crecer en el 2019. La proyección del Fondo Monetario decía que iba a ser 3.9. 3 meses después se decía 3.7, 3 meses después 3.5, 3.3, 3.2, 3 puntos y después 2.9. ¿Qué era lo que estaba detrás de todo este ajuste de las proyecciones? Un solo elemento principal, a diferencia de otras proyecciones a la baja a lo largo de los últimos 10, 15 o 20 años. No era las caídas en los índices de productividad, no eran razones esencialmente de carácter económico, sino básicamente las incertidumbres políticas por medidas de política. Eso es un punto que creo relevante. Yo hice una pequeña comparación, si se quiere absurda, pero digamos siguiendo un poco este método de determinar el número de palabras en informes, ¿no? Y yo comparaba cuántas veces surgía la palabra incertidumbre en los informes trimestrales del Fondo Monetario en el medio de la crisis del 2008 y 2009, y cuántas veces aparece la palabra incertidumbre en todos los reportes del Fondo Monetario ahora. Si se quiere, una metodología trivial, aunque está siendo largamente utilizada. Bueno, aquí vemos las cifras, las comparaciones, es decir, la referencia a la incertidumbre es mucho más prevalente, o era mucho más prevalente en el correr del año pasado. Y lo más importante de todo es que las referencias a la incertidumbre en el 2018 y 2019, a diferencia de la incertidumbre, y esto ya visualizándolo desde el punto de vista cualitativo, no eran referencias a la incertidumbre económica sobre los canales de difusión de la crisis financiera, por ejemplo, sino básicamente referencias a la incertidumbre política, las medidas de política que los gobiernos estaban adoptando. Este es el índice de incertidumbre global, también de algunos funcionarios del Fondo Monetario y de Stanford, de la Universidad de Stanford, y veamos que ya estábamos en un pico. Esto es un índice con su propia metodología que podríamos discutir, cuestionar inclusive, pero bueno, que existe y es utilizado. Desde el 1959 en adelante ya estábamos en un pico antes de la crisis de coronavirus, en un pico muy importante de incertidumbre, e incertidumbre de carácter básicamente político y geopolítico. Las tensiones Estados Unidos, el Brexit y tensiones políticas en general. Bien, avanzando rápidamente. El segundo punto que me gustaría hacer es que, de un orden basado en la cooperación internacional y las normas, el sistema internacional ya se inclinaba hacia uno basado
en una política de poder. La política de poder siempre estuvo presente en el sistema internacional, eh, pero de alguna manera, si tuviéramos que hacer una suerte de, diríamos, de balanza entre dos polos, un mundo kantiano de la paz perpetua y un mundo más bien hobbesiano en el otro extremo que requiere un leviatán, de alguna manera la construcción del sistema internacional desde 1945, con todas las tensiones, con todas sus imperfecciones, con todas sus injusticias, y particularmente del 2000 en adelante, se basaba en un sistema basado básicamente en la cooperación internacional. Es decir, que la aguja de alguna manera se inclinaba un poquito más hacia eso que yo llamo el polo de la paz perpetua. Hoy claramente lo vemos inclinándose, antes ya lo veíamos como una tendencia. Y esto se refleja en que todos los pactos organizadores del sistema internacional, no solo en el campo económico, estaban siendo cuestionados o repensados o reconocidos como insuficientes. Esto es, no solo las Naciones Unidas y concretamente la Organización Mundial del Comercio estaba siendo cuestionada por algunos líderes a los cuales nos vamos a referir más adelante, sino también estaba siendo repensado y reconocido como insuficiente en su capacidad normativa, en su capacidad para arreglar los conflictos. Y yo creo que esto se debía a 4 factores subyacentes. En primer lugar, la gran confrontación estratégica entre China y Estados Unidos, es decir, el desafío al poder hegemónico que tantas veces hemos visto en la historia. Un desafío que lo podríamos calificar, podríamos extendernos, pero que creo conveniente simplemente señalarlo acá. En segundo lugar, la aceleración de la revolución tecnológica y su disrupción sobre el comercio, sobre todo sobre el empleo. La disrupción de la evolución acelerada de la revolución tecnológica sobre las formas de producción y de consumo era y es y continúa a ser uno de los factores de creación de ansiedad, para decirlo de alguna manera, y de consecuente insuficiencia, cuestionamiento, repensamiento del sistema internacional. La evidencia del cambio climático también. Y por último, la dinámica de la demográfica global, es decir, la dinámica del crecimiento poblacional, de las migraciones, de la concentración urbana, del envejecimiento de la población como grandes 4 factores dentro de la dinámica demográfica global. Las 4 grandes tendencias que de alguna manera estaban tensionando el sistema. Y esto trae, a mi juicio, el resurgimiento del nacionalismo económico y la antiglobalización, con políticas perniciosas, básicamente el mercantilismo, aquí representado por Thomas Moon, y el proteccionismo, aquí fotografiados por los que yo calificaría, si no estuviera en un ámbito muy formal, de los 2 grandes delincuentes de la historia económica internacional, los senadores Smoot and Hawley. Estas reacciones son las que vemos hace ya algunos años en el sistema internacional y en forma prevalente, y que contribuyen a un resurgimiento del nacionalismo económico. Pero también a nivel social, los planteos sociales reaccionarios, una suerte de neoludismo, de miedo a todo lo que la ilustración nos ha traído, y ciertamente las revoluciones tecnológicas nos han traído. Legítimos o no, pero miedos y reacciones, más que visiones, más que proposiciones, reacciones. Lo mismo en los sentimientos antiglobalización expresados, desgraciadamente, por quienes más dependen, entiendo yo, de las instituciones, formulados en una actitud reaccionaria contra las instituciones, en función del desconocimiento de lo que ellas son, lo que representan, cómo se construyen. Ahora bien, me gustaría pasar rápidamente a los efectos económicos de la crisis del COVID. ¿Cuál es el problema? Esto es seguramente
archiestudiado, sobre todo por ustedes que la han sentido desgraciadamente antes todavía que nosotros. Hay dos shocks simultáneos, el médico y el económico. El COVID es una enfermedad poco conocida, pero también es inusual en que ha afectado todas las principales economías del mundo al mismo tiempo y ha comenzado sobre todo por las grandes economías y las economías desarrolladas. Recién está entrando en el mundo, en el hemisferio americano y en los países menos desarrollados. Esto tiene un efecto brutal, muy diferente a las pandemias, perdón, a los casos anteriores del coronavirus, del SARS y del Medio Oriente. ¿El shock económico cuál es? Hay tres tipos de shocks económicos. Estoy abreviando, obviamente, en aras del tiempo. Primero, el shock directamente, puramente médico, es decir, quienes están enfermos no producen, se rompen aquí las cadenas de producción, sobre todo las cadenas de producción a nivel global. El segundo es el impacto económico de las medidas de contención. Y este es quizás el más grave de todo y donde justamente los temas que nos convocan, ahí está el centro de la discusión. Y en tercer lugar, están los shocks sobre las expectativas. Somos todos productores y consumidores. Entonces, el mundo pospone gasto, pospone inversión, espera a ver, y eso trae un impacto económico. La recesión, por así decirlo, ha sido una medida necesaria de salud pública. Y consecuentemente, aquí tenemos el ejemplo más diabólico, diría yo, de los trade-off, decisiones de política encontradas que a nivel público deben tomarse. ¿Cómo se compara con la crisis del 2008? Bueno, la crisis del 2008, la más inmediata que tenemos quizás conciencia, es que esta de 2008 era de origen bursátil y financiero y luego se traslada a la economía real, al campo de la sociedad y también al campo internacional y de comercio. Y aquí tenemos, como todos sabemos, un shock tanto en la demanda como en la oferta, simultáneo, algo pocas veces visto. El impacto diferenciado que tenía. En el 2008 y 2009 existía una China y también un mundo en desarrollo que siguió creciendo. Les puedo contar que aquí en Uruguay no es que no nos haya tocado la crisis del 2008, pero ciertamente la gente, los gobiernos, el sector productivo lo vivió de una forma totalmente diferente. Apenas diría yo con una cierta caída de algunos precios de algunos commodities. Pero además y sobre todo, subrayo, existió un funcionamiento cooperativo del sistema. Cuando el ministro de Finanzas del Reino Unido convoca a la reunión del G20, ya estaba funcionando fuertemente una cooperación entre los bancos centrales y los ministerios de finanzas en el mundo para apoyar medidas más o menos simultáneas en materia de liquidez, entre otros, para sostener al sistema financiero. Y esta gráfica, que en realidad para impureza metodológica llega hasta el 89, perdón, hasta el 79 con cifras del Banco Mundial y de ahí en adelante son del fondo, pero no hacen a la cuestión de la magnitud que quiero mostrar aquí. Estamos frente a la posibilidad, y esta es una proyección que yo encuentro demasiado optimista por parte del Fondo Monetario, de que el Producto Bruto habrá de caer un 3% a nivel global y además presenta en sus proyecciones una recuperación en V corta que ciertamente, desde mi punto de vista, no habrá de darse. Pero lo que importa es mirar para atrás y ver que en esto no tenemos en tiempos contemporáneos un símil. China tampoco ha visto esto jamás en esta etapa de apertura y de reforma. Desde los fines de los años 50 y comienzo de los 60, en que la gran hambruna provocada por el gran salto adelante y otras políticas maoístas. Tampoco Estados Unidos habrá visto una caída de su producto como esta.
ni Alemania, ni Brasil en nuestro entorno, más acostumbrado a crisis. Esta magnitud no será como ninguna de las pasadas. Pero también, y aquí yendo a lo nuestro, se van a dar cambios en estas tres áreas que normalmente se confunden y que a mí también normalmente me gusta diferenciar. Una cosa es el comercio como intercambio de bienes y servicios, como un contrato básicamente entre personas de derecho privado, generalmente no únicamente, pero esencialmente el comercio internacional se lleva a cabo entre privados, donde juega básicamente oferta y demanda, precios y la logística que acompaña el comercio. La política comercial, que siempre se confunde cuando hablamos de comercio internacional, y el sistema internacional de comercio. El comercio, al ser el comercio internacional, está regulado por políticas comerciales, es decir, políticas públicas que contienen en sí mismo también toda una serie de, no solo de aranceles, típicamente instrumentos de política económica, sino también toda una serie de medidas no arancelarias que pueden ser legítimas, pero que reflejan reglamentos, intervenciones del Estado en frontera o tras frontera y que afecta al comercio. Ahora, esas políticas comerciales que siempre existieron en el mundo, básicamente bajo la forma de impuestos o aranceles, la novedad que tenemos desde 1945 en adelante, en particular, es que están regidas también por un sistema internacional de comercio. Todo lo que habíamos descubierto, y voy a profundizarlo después en un momento, pero ya adelanto, todo lo que habíamos descubierto de cómo constreñir las políticas comerciales, cómo es bueno quitar espacios de política para que los estados no intervengan ineficientemente en el comercio internacional, regulándose mediante pactos internacionales que a partir de 1945 y en particular 1947 en adelante fueron multilaterales. Todo esto está viniéndose abajo y los cambios habrán de ser en cada uno de esos tres. Voy a pasar rápidamente, Eduardo, muy rápidamente por un pantallazo de los cambios en cada una de esas tres etapas. En primer lugar, la OMC proyecta una caída del comercio, de este intercambio, digo en términos de volumen, no interviene aquí el tema de precios, que puede acentuar todavía más esa caída, entre un 13 y un 32% en la hipótesis más pesimista, en la última, para este año. En materia de política comercial, tenemos que observar el comportamiento de los aranceles y de medidas no arancelarias. Básicamente aranceles, lo que hemos visto hasta ahora a propósito de la crisis del COVID, no han sido, digamos, movimientos esencialmente negativos o inquietantes, pero debo remarcar una cosa muy importante. Los aranceles hoy existentes en la mayor parte del comercio internacional están por debajo del techo máximo que todos los países nos hemos comprometido en la OMC. Es decir, que aún sin dañar los compromisos en la OMC, todos los países tenemos márgenes de maniobra para poder subir esos aranceles sin siquiera poder ser, sin violentar las normas de la OMC y consecuentemente ser de alguna manera cuestionados por el resto de los partners. Con esa agua que existe, en definitiva, las posibilidades potenciales de actuar subiendo los aranceles, insisto, en forma absolutamente legal, son todavía muy grandes. Es decir, que hay un peligro latente en cuanto a la posibilidad de subir aranceles. No lo hemos visto y hemos visto en muchos casos al revés, aranceles que han bajado para las importaciones de algunos insumos médicos. Pero lo que sí vamos a ver, y ya estamos viendo, es la aparición de innumerables medidas no arancelarias.
sanitarias y fitosanitarias en primer lugar, lógicas si se quiere, pero el punto de partida son medidas nacionales adoptadas desde una visión absolutamente nacional, no son estándares internacionales y no lo van a hacer en el futuro. Entonces, allí es uno de los tantos ejemplos donde la cooperación internacional, o su ausencia, mejor dicho, habrá de tener un muy fuerte impacto. Obstáculos técnicos también. Por ejemplo, los controles incrementales naturales en barcos y transportes. El 80 y tanto por ciento, creo que es el 82% del valor del comercio internacional es por transporte marítimo. Bueno, hoy literalmente buena parte de la flota mercante que está en curso se han transformado en grandes zonas de contención de tripulación que está siendo infectada o que no puede ser recambiada. Esto puede tener un impacto fenomenal por las dificultades en la logística que puede provocar el no recambio de tripulaciones al no existir vuelos internacionales. Pero además, por el hecho de que son muy pocos los puertos que se conectan, y ciertamente los países en desarrollo sufren más esto, que se conectan directamente con otros puertos, sino que hay puertos de escala que estarán sujetos también a medidas de cuarentena, generalmente de 14 días. Entonces, un relantecimiento del comercio internacional, una dificultad en las propias cadenas de logística es uno de los problemas más importantes afectados por las medidas sanitarias que naturalmente se están provocando. Pero quizás el más grave problema, y con esto voy redondeando este aspecto y ya terminando entonces, Eduardo, es el de las subvenciones. La masiva y necesaria hasta cierto punto intervención del Estado a propósito de la resistencia para sostener los aparatos productivos actualmente, pero sobre todo, y yo me temo mucho, en la recuperación que hasta ahora está siendo pensada como recuperaciones nacionales, supondrán enormes intervenciones en la economía y consecuentemente el comercio internacional va crecientemente a ser un comercio donde las ventajas comparativas van a dar lugar a otro tipo de fuerzas y de distorsiones en el comercio. El mejor ejemplo que yo puedo traer aquí de comercio administrado es algo que precedía a la pandemia. Este es el anexo 6.1 del acuerdo de paz, entre comillas, o de tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ambos países, cultores de la libertad de comercio, supuestamente, sobre todo China, que se llamó a sí misma el defensor del multilateralismo. Aquí está el anexo 6.1, donde se indica con total y absoluta claridad cuáles son los compromisos de compra de China respecto de productos de Estados Unidos, los valores, los sectores, los subsectores de la economía en los cuales se comprometía China a comprar sobre la base de lo comprado en el 2017. En su total, para este año se preveía que China se comprometía a comprar 76.000 millones de dólares más de todos los productos que aquí se detallan de los Estados Unidos. El año que viene 123.000 millones de dólares y en total cerca de 200.000 millones de dólares más de lo que había comprado en 2017. ¿En función de qué? En función claramente de una presión política y un acuerdo político donde aquí no importa los desplazamientos, las desviaciones de comercio. Lo que importa era cumplir con este acuerdo de forma tal de poder seguir juntos. Esta es una demostración de lo que existía antes. Imaginemos lo que puede llegar a existir después de esta pandemia o en el transcurso de esta pandemia cuando nos iremos recuperando. Con esto voy terminando en el sistema internacional, Eduardo. Esta es una gráfica prestada de dos funcionarios también del Fondo Monetario, una gráfica histórica desde 1827 hasta el 2013, se podría continuar, donde allí está marcado
la participación de las exportaciones sobre el Producto Bruto. Es una gráfica, si se quiere, si se quiere, es la coronografía de la globalización. Desde el 7% del Producto Bruto a cerca del 26% en el día de hoy, exportaciones sobre Producto Bruto. Bueno, yo he marcado en distintos colores algo que me parece muy relevante. Esta etapa, hasta 1945, fue lo que yo podría denominar como unilateralismo. Esto es, las políticas comerciales no irrestrictas, porque existían pactos y pactos esencialmente bilaterales, pero son las que permitían justamente que a lo largo de esta curva se adoptaran aperturas, cierres, subidas, bajadas de aranceles prácticamente en forma irrestricta. Y el caso concreto lo tenemos a partir de 1914 y trágicamente con Smooth and Holy a partir de aquí. Bueno, lo que la humanidad supo construir en forma muy imperfecta, en forma muy inicial, fue justamente un pacto para, de alguna manera, restringir esas políticas comerciales en función de un pacto multilateral, que fue ni más ni menos que el Acuerdo Provisional del GATT a partir de 1947 y hasta el 2001 con la ronda Uruguay del GATT y la construcción de un multilateralismo reforzado con un sistema de solución de diferencias sólido y consecuente con reglas que permitieron esta curva. Lo que nos enseña es el desarrollo de la tecnología en primer lugar, pero en segundo lugar, una institucionalidad y un orden internacional que permitió justamente el crecimiento del comercio. Esto es lo que se está derrumbando y el camino que estamos haciendo es claramente hacia atrás y hacia hacia esta etapa. Eso es lo que advierto y con esto voy concluyendo. En los próximos años veremos un comercio internacional mucho más administrado y menos basado en las ventajas comparativas naturales, resultante de una mayor injerencia del Estado en la economía, con un sistema multilateral debilitado y menos capaz de constreñir la política comercial, se acentuarán las asimetrías de poder. Y lo digo desde un país como Uruguay, pequeño y vulnerable. Esto puede afectar la competitividad y sobre todo la recuperación ya no nacional, sino global. Estas son apenas unas notas bibliográficas que pongo a disposición también de todos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, don Guillermo, por su intervención. La verdad es que muy interesante toda esa reflexión sobre las tensiones que existían en el mundo antes ya de la crisis, ¿no? Un mundo que ya era complejo de por sí, que ya veía ciertas amenazas de mercantilismo y de proteccionismo a través de ese nacionalismo económico, el COVID como problema médico y como problema también económico y en cierto sentido la particularidad, ¿no? La excepcionalidad de este tipo de crisis y de lo que es capaz de amenazar este tipo de crisis, esta crisis concretamente, ¿no? La restricción al comercio y las posibilidades potenciales, como decía don Guillermo, de subir aranceles dentro de la legalidad que pueden destruir pues, ese edificio que se ha tardado tantos años en construir del comercio global, ¿no? Una exposición muy interesante que afortunadamente ya ha generado un sinfín de preguntas que dejaremos para la segunda parte, para el espacio de preguntas, pero ahora le damos el espacio y la palabra a Domingo Soriano. Domingo, bienvenido, muchas gracias por animarte también a participar en este ejercicio y, como se suele decir, pues el piso es tuyo. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, una aclaración primero, que decías antes, abogado, nunca he trabajado en el ámbito del derecho. Soy licenciado en Derecho y en Administración de Empresas, pero siempre me dediqué a la parte económica bueno, pues parte económica, gestión de empresas. Mis anteriores tareas antes de ser periodista nunca tuvo que ver con el derecho. Sobre el tema que hoy nos ocupa, el tema de los desafíos al comercio mundial, a las relaciones internacionales económicas. Lo siento, no tengo una presentación, voy a tratar de seguir un esquema que me he hecho, bueno, pues con los puntos fundamentales. Espero que la falta de presentación, bueno, que me imagino que hará esto un poco más aburrido e interesante que la gran presentación que acaba de hacer el embajador, pero
bueno, he preferido hacerlo así, simplemente a base de algunos puntos que yo creo que son importantes que tengamos en cuenta. Lo primero es que cuando me invitaste, cuando Eduardo me dijo que participase, yo me pregunté si yo debía si yo debía estar aquí en el sentido de que, bueno, yo trabajo como periodista económico, en esa parte sí que me siento más cómodo, perdón, pero creo que casi todas las respuestas que nosotros le podamos dar a las dudas que ahora mismo tenemos, a todas esas incertidumbres que el embajador Vallés presentaba, son respuestas políticas. Quiero decir, desde el punto de vista económico, no hay demasiadas dudas o incluso son muy marginales aquellos que no piensan que un mundo globalizado, interconectado, en el que los bienes, los servicios, las mercancías fluyen entre fronteras y los países se desarrollan en aquello que tienen una ventaja, en aquello que hacen mejor, de forma más eficiente y en el que todos cooperamos, esa gran cooperación, esa gran red de cooperación que ha ido creciendo, sobre todo en los últimos 3 siglos, creo que hay pocas dudas de que eso es beneficioso en general desde un punto de vista económico y que puede tener, digamos, puede necesitar ajustes puntuales o incluso se pueden tomar medidas en una situación como la actual, puntuales para ajustar las necesidades de la sociedad a lo que ahora requiere esta situación, pero que en términos generales es positivo. Entonces, sin embargo, esta respuesta, que probablemente en la que estemos todos de acuerdo, desde el punto de vista económico, el problema está en que tiene que convivir con una respuesta política que casi siempre es, para empezar, teme a esa primera respuesta económica porque le quita poder. O sea, al final, un mundo más interconectado en el que los individuos, las empresas intercambian bienes en función de sus necesidades, es un mundo en el que la política tiene menos que decir, en el que tiene menos poder, incluso determinados discursos políticos pierden legitimidad y por eso digo que al final casi todas las respuestas que nos vamos a dar respecto a cómo será ese mundo post-coronavirus son respuestas más políticas y de cómo la política trata de contener o trata de atar, de amordazar, de limitar la economía, trata de limitar ese comercio y esos intercambios voluntarios entre las personas. Sobre desafíos, que es el título de la conferencia, yo creo que hay 2 grandes desafíos ahora mismo. Un desafío más institucional, más político, que es para mí es el que más me preocupa, y que tiene dos caras. Sí, efectivamente, un mercantilismo voy a hablar desde una posición muy europea, que es lo que yo más conozco. En Europa hay un cierto mercantilismo desde una parte de la derecha más nacionalista que aboga por un incremento del poder de los estados y un cierre de las fronteras, bueno, pues desde desde una posición algo más nacionalista. Pero también hay un nacionalismo, yo diría nacionalismo de izquierdas, que habla o que en ocasiones utiliza una retórica internacionalista de los pueblos, pero que en realidad es profundamente proteccionista, más mercantilista yo diría que esa otra derecha todavía, y al final acaba proponiendo soluciones. Yo tenía aquí apuntadas a la cubana, a la venezolana, que acaba defendiendo soluciones casi autárquicas, de miedo al comercio, miedo a las grandes empresas, miedo al intercambio comercial y a las consecuencias que eso pueda tener. Entonces, ese es el primer desafío, un desafío institucional de reacción de la política. Y luego hay el que debería ser el que nos ocupase, porque ese desafío político, digo que no debería existir en el sentido de que la historia nos ha enseñado que debería ser mínima la intervención de la política en todos estos temas. Perdón si se oye algún ruido, es que están entrando mis hijos por aquí, creo que los puedo contener para que no molesten demasiado en la conferencia.
luego está el desafío, que digo, la segunda parte, que es el desafío más económico, más de cambio social, cambios culturales, incluso cambios en las relaciones de las empresas, que creo que sí que es lógico que ahora nos preguntemos cómo va a ser el mundo después del coronavirus y si tenía sentido que las relaciones económicas y comerciales fueran como estaban siendo hasta hace unos meses. Es decir, yo sí que he escuchado a bastantes empresarios en las últimas semanas decir que quizás tendrían que replantearse si tiene sentido que grandes empresas europeas, norteamericanas, tengan al 90-95% de sus proveedores situados a 15, 20 mil kilómetros de distancia o concentrados todos en un país además como China, con las peculiaridades de su sistema político y con los miedos que da bueno, pues el autoritarismo de parte de ese sistema político. Si tiene sentido establecer esas cadenas de relación, clientes, proveedores, intermediarios, cadenas que quizás en situación de normalidad son extremadamente eficientes, te proporcionan los bienes al precio, al coste más barato posible, pero que en el momento en que hay una mínima disrupción te pueden generar un daño mucho mayor que si tuvieras esas cadenas a lo mejor más diversificadas, más cerca del lugar donde tú estás desarrollando tu negocio. Y ahí sí que me parece que es realmente interesante preguntarnos cómo sería ese mundo post-coronavirus, un mundo en el que quizás todos hayamos llegado a la conclusión o buena parte podamos llegar a la conclusión de que quizás hubiera que hacer algunos ajustes a esa globalización de los últimos 20 años, que la gran mayoría de sus resultados han sido positivos, pero sí que es verdad que a lo mejor esa búsqueda de la eficiencia extrema en situación de normalidad nos lleva a problemas de fragilidad cuando hay disrupciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que este segundo desafío, que a mí me parece muy interesante, incluso desde el punto de vista intelectual y analítico, de cómo integrar la globalización con temas de seguridad de suministro, separación de diferentes proveedores, clientes, cómo llegar al máximo número de países posibles, de consumidores, pero al mismo tiempo tener a lo mejor un mayor control por parte de las empresas de sus cadenas de suministro. El problema es que de eso prácticamente no estamos hablando y lo estamos centrando todo en el primero de los desafíos, que es el que yo decía, desafío institucional político. Y es lógico porque en realidad casi todas las dudas, casi todos los, por lo menos yo desde España, todos los miedos que yo tengo son cómo va a enfrentar el poder político una situación como esta. Porque yo creo que en realidad más que lo enfrente lo está abrazando. Es decir, los políticos, uno de sus objetivos siempre es, su tendencia es a crecer su poder y a tratar de captar cuanto más poder puedan de la sociedad civil, y normalmente esta tendencia política se ve contrarrestada por una tendencia fantástica, que es la eficiencia de la sociedad civil. Es decir, los políticos saben también que una sobreexposición, bueno, ¿cómo decirlo? Que el hecho de que ellos ocupen espacios de la sociedad civil suele acabar teniendo problemas de eficacia a corto plazo. Las sociedades más intervencionistas desde un punto de vista económico, las sociedades más rígidas, menos dinámicas, acaban siendo también sociedades más pobres, y eso, digamos, sirve como medicina casi contra una tendencia política general que suele ser a tratar de arramblar y tratar de entrar en el mayor número de espacios posibles. ¿Qué ocurre? Que esa tentación de intervencionismo en momentos como estos tiene la excusa que normalmente no tiene. Es decir, el político medio, desde luego en Europa se ve muy claro, yo creo que no percibe esta crisis como un peligro, sí lo percibe quizás como un peligro desde el punto de vista de si, bueno, lo que pueda dañar la economía, si el electorado se enfada, pueda tener repercusiones, pero en realidad la ve como una oportunidad para ampliar su poder y para ampliar su margen de actuación en la sociedad.
a mí me da mucho miedo. Hablaba el embajador de las soluciones desde el punto de vista internacional, y es cierto que desde el punto de vista del comercio a mí me gustaría ver más colaboración entre los países. Desde el punto de vista político no tanto. A mí me dan miedo, se está hablando mucho en las últimas semanas, por lo menos en España, de dar más poder a las organizaciones supranacionales para que organicen respuestas unitarias ante este tipo de desafíos. Yo he oído ya he leído numerosos artículos en prensa española hablando de gobiernos mundiales y de dar más poder a esos gobiernos mundiales, o incluso en Europa más poder a gobiernos supranacionales para que puedan organizar de forma centralizada y con soluciones únicas que sirvan para todos. A mí eso me da mucho miedo. Porque además, en realidad, yo creo que esta crisis no solo no lo justifica, sino que en realidad lo desmiente. Es decir, si esta crisis ha demostrado, es que estamos ante un fracaso de los grandes gobiernos. En Europa, por lo menos, yo lo veo así, porque a mí me han estado diciendo durante muchos años que aquello contra lo que yo protestaba, yo como liberal en Europa, que me gusta estados cuanto más pequeños, más reducidos y que den más libertad de acción al individuo, siempre me han dicho que bueno, que sí, que a lo mejor en situación de normales, pues que los mercados eran más eficientes, pero que eran necesarios los gobiernos para coordinar, para dar determinados servicios esenciales que si no se darían por parte de los individuos, por parte de los mercados, y también para anticipar, para digamos, centralizar la información y servir de red de seguridad para que esos grandes riesgos que hay por el mundo que no impactaran en los individuos. Esta siempre ha sido la gran excusa que a mí me han planteado, y yo en los últimos 2 meses digo, y claro, yo decía, pero ¿y necesita el Estado tener el 40, 45, 50, 55, 60% del PIB como tiene en algunos países europeos? Prácticamente en Francia debe estar, probablemente este año supere esa cifra. Y yo decía, ¿realmente necesitamos esos estados mastodónticos? Y me decían, sí, porque más o menos en el debate era como que sin que esos estados pues servirían mezcla de red de seguridad y mezcla de gran centralización de información para coordinar y para evitar este tipo de problemas. Y claro, yo en los últimos 2 meses digo, el fracaso de esos grandes gobiernos, de esas grandes estructuras, para hacer frente a la crisis que en teoría les justificaba, incluso en situación de normalidad, ni siquiera, es decir, eso es un fracaso que debería desmontar ese discurso del que yo planteaba antes, del que se van a intentar servir para ampliar más todavía sus ámbitos de poder, pero no creo que digamos que el fracaso evidente en la plasmación de esas políticas no va a evitar que ese sea el discurso dominante. Y una vez dicho esto, que es un poco el planteamiento, los desafíos que yo creo que tenemos, yo voy a expresar mis miedos. Los miedos que yo tengo, por lo menos a lo que yo percibo desde España. En primer lugar, el primer miedo es que esta crisis se resuelva con lo que decía antes, mucho más intervencionismo público. Naomi Klein, una de las grandes filósofas de la izquierda, planteaba esta doctrina del shock, decía que cada vez que hay una crisis esto sirve para ampliar para que crezca el mercado, para que el capitalismo sea más salvaje, este tipo de expresiones, pero la realidad es que es exactamente lo contrario. Las crisis casi siempre, desde luego todas las que yo he vivido, han servido para hacer más fuertes, más que más fuertes, para hacer más grandes a los gobiernos, más grandes y luego más ineficientes. Son grandes y débiles, no son pequeños y fuertes como deberían ser los estados que a mí me gustarían. Y esta crisis yo creo que evidentemente vamos en un camino de mucho más intervencionismo, y también algo que a mí me preocupa, quizás esto sea una perspectiva muy española, de más autoritarismo. Es decir, en España ahora mismo tenemos en el gobierno a un partido que defiende directamente las soluciones comunistas, que defiende el comunismo
y ya no desde un punto de vista teórico, en la práctica, es decir, el que defiende, que cree que las soluciones, los países que han implantado comunismos o semicomunismos, el bolivarianismo que hemos visto en Venezuela o regímenes tipo como similares al argentino, que bueno, son el tipo de modelos que defienden. Entonces, claro, evidentemente desde España, con un partido así en el gobierno y además con la sensación de que cada vez tiene más poder dentro de ese gobierno, pues el miedo al autoritarismo, el miedo a la quiebra institucional es muy... a mí me parece muy importante. De hecho, desde que empezó la crisis en España lo que estamos viendo es una amenaza constante bueno, pues están desde amenazas a la libertad de prensa, amenazas a la justicia, declaraciones sobre que habría que controlar tanto a la prensa como a los jueces que no sigan la línea que marca el gobierno, es muy, muy preocupante. Luego, el segundo miedo que tengo es el impacto que pueda tener esta crisis sobre todo en los países más pobres. Es decir, que va a haber crisis en todos los países, en todos los continentes. Yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo, pero creo que la podremos superar con dificultades, pero más o menos la podremos superar. Pero en esos países pobres muy integrados en las grandes cadenas de globalización, ¿cómo impactará esta crisis y cómo podrán superarlo desde el punto de vista económico y qué impacto tendrá en sus sociedades? Bueno, a mí me preocupa mucho, ¿no? Yo leía el otro día un artículo sobre cómo, por ejemplo, en Bangladesh, uno de los países más pobres del mundo, pero que al mismo tiempo más estaba creciendo en los últimos años, gracias a todas esas fábricas muy denostadas en Europa, desde luego, muy denostadas por la izquierda europea, pero que estaban haciendo un enorme servicio a las grandes multinacionales, sobre todo del textil, en el caso de Bangladesh, generando puestos de trabajo, oportunidades, crecimiento. Pues están cerrando muchas de ellas en las últimas semanas y sin perspectivas a lo mejor de que vayan a abrir. Entonces, en esa sociedad, con esos niveles de progreso, de bienestar muy inferiores a los que podemos tener en el mundo occidental, ¿cómo impactará esa crisis desde el punto de vista económico y qué consecuencias tendrá desde el punto de vista social? También me da mucho miedo. Luego me da mucho miedo, el tercer punto es la ruptura. Si estamos hablando de comercio internacional, yo ahí estoy de acuerdo con el embajador, el impacto que esta crisis pueda tener en el comercio internacional, la intervención masiva en los mercados, intervención además de forma que va mucho más allá de subir o no subir un poquito un arancel. No, intervenciones de nacionalizaciones de empresas, nacionalizaciones de determinados sectores, cierre de fronteras directamente, tratar de tranquilizar a la ciudadanía diciéndole nadie sacará de aquí ni una tonelada de trigo, ni un paquete de mascarillas para luchar contra la enfermedad, ni una vacuna. A mí me dan miedo, es cierto que estamos ahora en las semanas quizás más tensas en ese sentido y que los gobiernos actúan en muchas ocasiones movidos por una urgencia, casi por pánico y a la opinión pública, pero me da mucho miedo que ese tipo de medidas puedan luego justificarse. Porque además es cierto que en el corto plazo sí que pueden tener sentido algunas medidas de inyección de liquidez o de ayuda por parte del Estado a la economía productiva. Tiene todo el sentido del mundo que si el Estado te obliga a cerrar, como en España están cerrados, no sé el porcentaje, pero seguramente el 60-70% de las empresas estarán cerradas por orden gubernamental que prohíbe determinadas actividades económicas. Claro, si el Estado te prohíbe abrir, es lógico que también te facilite algún tipo de ayuda. El problema es, cuando se vuelva a la normalidad, va a intentar el Estado consolidar esas ayudas y hacer que la nueva normalidad sea que cada vez más empresas y sectores económicos dependan de él, dependan del BOE, decimos en España, el BOE en España es el boletín oficial del Estado donde se publican las normas. Pues yo creo que sí, que cada vez más empresas y cada vez más sectores van a depender del BOE con todo lo que eso implica. Y luego ya el cuarto miedo, que es un miedo parroquial, casi diría, es cómo nos va a afectar en España, porque yo dicho todo esto, al final, a mí muchas de estas tendencias
que yo veo en estas semanas me preocupan, pero creo que no va a impactar igual en todos los países en los que en todas las economías. Yo creo que tanto en Latinoamérica como en Asia, en Estados Unidos, el impacto de la crisis, quiero creer, además, bueno, mi apuesta sería que va a ser relativamente bajo, que van a lograr salir de la crisis más rápido y con menos daño que de lo que a lo mejor en algunos momentos hemos llegado a pensar. Sí que me da mucho miedo esos países muy, muy pobres con muy poca, digamos, crecimiento económico, o sea, que estaban creciendo en los últimos años, pero que seguían siendo muy pobres y que tienen casi todos los huevos concentrados en la misma cesta. Ahí sí me da más miedo, pero en general creo que ya digo, Latinoamérica, Estados Unidos, Asia, que más o menos van a poder salir de esta crisis con cierta normalidad, pero esta crisis va a demandar países, economías muy flexibles, muy productivas, y sociedades poco acomodadas, sociedades que sean capaces de cambiar y que sean capaces de hacer cosas diferentes a como lo estaban haciendo ahora. Y yo pienso en países como España, como Italia, como Francia, y veo a sociedades por muchas razones. Casi también apuntaba antes el embajador la cuestión demográfica. Son sociedades muy acomodadas, muy miedosas, muy reacias al cambio, muy dependientes de sus estados y de sus sectores públicos, y creo que no vamos a ser capaces de afrontar los cambios que una crisis como esta demanda. Entonces, digamos que todos esos miedos que yo he ido relatando y esos desafíos, yo creo que mi discurso es un poco más pesimista del que sería el discurso del ciudadano medio del mundo si se le dijera cómo va a ser el mundo post-coronavirus. Yo creo que el mundo post-coronavirus no será tan malo como el que yo he dibujado aquí, pero el problema está en que yo creo que estoy en uno de los sitios donde peor va a ser esa salida a la crisis, y por eso quizás mi pesimismo sea un poquito mayor del que debería ser desde una posición puramente neutral. Y a partir de ahí, pues nada más, muchas gracias y entramos en el diálogo cuando queráis. Pues muy bien, muchas gracias Domingo por tu presentación y por tus comentarios y bueno, estoy intentando aglutinar preguntas que más o menos puedan ser trabajadas por ambos, ¿no? Y una primera pregunta, que es un tema que se ha tratado y que se ha puesto sobre la mesa, está dirigida a la economía de proximidad, ¿no? ¿Cuál es su opinión respecto a esto, ¿no? Se hablaba de precisamente esos emprendedores que tienen negocios en China. ¿Habrá un cambio de tendencia de la economía global hacia una economía de proximidad? ¿Cómo ven ese tema? Y si están de acuerdo que probablemente se transita hacia ello, pues ¿qué juicio de valor establecen? Si eso es positivo o negativo. Otra pregunta que es muy interesante y que tiene que ver con eso, efectivamente, la crisis es una ventana de oportunidad para una mayor centralización y con ello una mayor asunción de funciones por parte de los estados, o no, o tendremos una oportunidad para la libertad y para más o menos que el comercio exterior sea lo que tiene que ser, un comercio entre personas privadas mayoritariamente, como decía don Guillermo, y libre, ¿no? Y yo, sobre esa pregunta, me vino a la mente un artículo del profesor Jesús Fernández Villaverde, el profesor de la Universidad de Pensilvania, sobre la capacidad de los estados. Los estados están creciendo, pero cada día son más incapaces. Entonces el punto es, ¿qué reflexión tienen alrededor de esto, ¿no? Vamos a empezar con esas dos preguntas generales y seguimos porque hay más preguntas, hacemos una segunda ronda y obviamente pues acabamos porque todos tenemos nuestros límites de tiempo. Pero, don Guillermo, por favor, esas dos preguntas. Gracias. Economía de proximidad, negativo o positivo. Tendríamos que ver a qué sectores de la economía de proximidad nos estamos refiriendo. El tema de la proximidad ya está presente, como si eso fuera una solución para todo. Eso nos llevaría básicamente a que la división del trabajo
se eliminaría. Si yo hago todo, si yo aquí en mi casa, en el fondo de mi lindo jardín que tengo aquí atrás, donde estoy confinado, soy capaz de poner chanchos, gallinas, es decir, todos los productos y servicios que puedo imaginar, entonces estaré seguro. Lo pongo es un razonamiento por el absurdo. Pero tiene un efecto, Eduardo, práctico muy concreto. Uno de los sectores que, siguiendo a Domingo, en mi país habrá de tener una cierta fortaleza para la recuperación, es claramente lo que sabemos, podemos y estamos en condiciones de hacer, que es alimentar al mundo. ¿Ok? Ahora, muy bien, ¿podrá darse esa oportunidad para el Uruguay y para el resto del mundo abastecerse de nuestros productos? Bueno, todo depende de cómo respondamos la pregunta que tú acabas de hacer, economía de proximidad. Si vamos a un mundo en el cual consumir alimentos producidos cercanos a mí son los que me dan garantías, falsas garantías, sobre la inocuidad de los alimentos, sobre la forma en que han sido producidos, etcétera, porque simplemente por estar cerca mío son los que me proveen mayores seguridades. El concepto de seguridad alimentaria va a estar fuertemente cuestionado, porque se le va a tratar de equiparar a autosuficiencia médica y autosuficiencia alimentaria. Yo veo que ese falso concepto de autosuficiencia y de cercanía de la producción como garantías últimas nos va a llevar a un gran desastre y puede encadenar también consecuencias absolutamente negativas para el resto del comercio también. Porque la tendencia general va a ser a vivir con lo nuestro, como algunos quizás amigos argentinos alrededor de la mesa puedan estar entendiendo lo que yo digo, y eso puede llevar a básicamente una cosa muy importante y una palabra que no hemos utilizado ninguno de nosotros, a reducir las posibilidades inmediatas de empleo, que esa va a ser y tiene que ser uno de los desafíos primeros. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Con menos comercio? ¿Sin comercio? Entonces ahí sí estaremos entrando en uno de los escenarios más negros que quizás Domingo teme. Acá la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo vamos a crecer? El comercio internacional es condición necesaria para el crecimiento, ciertamente y para economías como la uruguaya. No es suficiente, sin ninguna duda, pero es condición necesaria para que nosotros podamos seguir en la senda del crecimiento y consecuentemente de tener más medios para poder utilizar aún aquellos que entendemos que el Estado tiene un rol, que el mercado no provee todos los bienes y servicios para satisfacer las necesidades que tenemos como seres humanos, pero los Estados necesitan crecimiento económico también, no solo los individuos. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Con menos comercio? ¿Sin comercio? Esa es la gran respuesta. Y en función de eso, la otra, la de las oportunidades. Obviamente existirán oportunidades en tanto tengamos las cosas claras. Si no lo tenemos muy claras en cuanto a cuáles fueron los beneficios, porque Domingo partía de una muy buena base, de decir, creo que todos entendemos que el comercio, no entendemos todos que el comercio ha sido positivo. No entendemos todos que el comercio ha sido la base última del gran crecimiento que nos ha permitido, entre otras cosas, financiar un crecimiento, sí, con desafíos, con injusticias, sin ninguna duda, pero atrás de los grandes progresos de la humanidad en el último siglo, lo que ha estado es básicamente el crecimiento económico, y ese crecimiento básicamente, no únicamente, fundado en la productividad del trabajo y del capital y por el desarrollo tecnológico y en el comercio internacional, basado en instituciones que me permito, humildemente, Domingo, la única parte que yo haría una anotación de lo que has dicho, no en base a instituciones supranacionales. Supranacional no existe nada en este sistema internacional. Es intergubernamental. Acá no hay agencias internacionales que se imponen a la voluntad de los gobiernos. Claramente la OMC en particular, Sistema Internacional de Comercio Multilateral,
son gobiernos. Son esos gobiernos los que han sido incapaces de llegar a soluciones, pero no estoy hablando ciertamente de una institución que no existe. Un cierto grado de supranacionalidad, como todos lo sabemos, existe, sí, en Europa, a través básicamente de la Comisión Europea, en un balance de intergubernamentalidad que ustedes conocen mejor que yo. Pero el sistema internacional ha sido básicamente intergubernamental. Entonces lo que ha fallado son los gobiernos que no han cooperado suficientemente. Con eso dejo ahí, Eduardo. Muy bien. Pues Domingo, ¿qué opinas sobre esas dos cuestiones? El tema de la economía de proximidad y, bueno, todas estas cuestiones de capacidad del Estado, etcétera. Sobre el tema de la economía de proximidad, yo creo que sí, que efectivamente, pero ya estaba ocurriendo. Es decir, yo creo que nos estábamos moviendo antes de que llegara esta crisis en una tendencia en la que las nuevas tecnologías, a mí me daba la sensación de que estaban empujando un poquito más hacia una economía, a algunos sectores, hacia, no sé si esto de economía de la proximidad, pero a que servicios y productos que antes tenías que conseguir mucho más lejos, de repente podías hacerlos cerca de tu casa de forma más barata. No sé, o sea, la tecnología quizás que más nos venga a la cabeza pues podían ser las impresoras 3D que estaban naciendo, que parecía que tenías unas oportunidades y que para qué te ibas a comprarle a un proveedor a China o a, bueno, desde España, pienso, a Estados Unidos, si lo puedes hacer tú o si te lo pueden hacer de una forma relativamente más barata. Pero esas nuevas tecnologías también nos estaban empujando a que otros sectores cada vez estaban más internacionalizados. Por ejemplo, los sector de servicios, y no solo el turismo, pero desde luego el turismo, cada vez estábamos todos más interconectados. Entonces, esa tendencia, que era una tendencia natural y que tenía cierto sentido, incluso tenía sentido, yo llevo años apostando porque Europa iba a volver a producir cosas que hacía tiempo que no producía, por ejemplo, en el sector primario, en el sector alimentario, porque durante muchos años Europa le salía más barato y más rentable comprar esos productos en otros países, pero según esos otros países fueran creciendo cada vez más y tuvieran la posibilidad de vender sus productos más cerca a su población o a países cercanos, pues probablemente Europa tendría la oportunidad a lo mejor de un cierto renacimiento del sector agrícola y ganadero. Pero eso eran tendencias no sé cómo decirlos, naturales del mercado y que simplemente pues ocurrían las personas, las empresas buscando las mejores oportunidades. En esa misma línea es lo que yo decía, el segundo desafío post-COVID, yo creo que sí que hay empresas, yo estoy leyendo bastantes análisis muy interesantes de empresarios que se empiezan a preguntar si tenían sentido, lo que yo decía antes, esas cadenas de suministro a lo mejor muy centradas en un único proveedor, en un único país, y si no tendría sentido hacer cadenas de suministro más diversificadas con varios proveedores por una pura cuestión de diluir riesgos y que a lo mejor se habían centrado demasiado en los últimos 30 o 40 años los esfuerzos en conseguir el suministro más eficiente posible, más barato en situación de normalidad, pero que ese suministro muy eficiente si estaba sometido a riesgos que simplemente cortando un eslabón de la cadena todo se venía abajo, pues la eficiencia pues, no era tal, porque sí era eficiencia en situación óptima. Pero podía haber esto, un pensamiento muy talesiano, ¿no? muy de lo importante que es estar protegido frente a posibles, a la fragilidad de la eficiencia máxima, ¿no? Y yo ahí estoy de acuerdo. Pero todo esto serían discusiones que son más, deberían ser simplemente discusiones intelectuales o incluso de los expertos en el futuro de las empresas, los futuros tecnológicos, cómo van a ser. El problema es que todo esto está en un segundo plano y lo que está en primer plano es, yo creo, lo que apuntaba el embajador y lo que a mí me da miedo, que es una vuelta a la autarquía por una decisión política. Es decir, no son los empresarios los que dicen vamos a un cierto comercio, no vamos a incrementar el comercio de proximidad porque me sale más eficiente, o aunque sea un poquito menos eficiente porque estoy más protegido frente a riesgos de disrupción de la cadena de suministro. Que eso si ocurre, pues bueno, pues ya está, los empresarios van decidiendo cuáles son las mejores alternativas a su disposición. No. El problema está en que va a haber gobiernos que van a decir
yo decreto que tener a nuestros proveedores o que el hecho de que haya empresas de mi país que estén vendiendo fuera de mi país o el hecho de que dependamos en la cadena alimentaria, por ejemplo, de un país sudamericano, pues me parece que eso es peligroso y que por tanto yo decreto que a partir de ahora vamos nosotros a protegernos a nosotros mismos y vamos a establecer quién debe suministrarnos los alimentos a nosotros, que van a ser los productores nacionales. Es que son dos perspectivas completamente diferentes que, claro, decimos, ¿va a crecer la economía de proximidad? Pues a lo mejor sí. Si fuera por el primer caso que yo decía, porque los empresarios así lo deciden, no solo no es malo, sino que, bueno, pues es una dinámica más dentro de un mundo muy cambiante. Si es el segundo caso, es tremendamente peligroso, porque, claro, ahí ya entramos en un proceso de guerras comerciales, de autarquías y de gobiernos luchando unos contra otros y empobreciendo a los países, porque además van a tomar decisiones erróneas, decisiones que se cronifican, que sectores que una vez que ya son poderosos porque el gobierno les ha dado poder, hacen lobby y capturan al regulador para que les siga protegiendo eternamente. Por eso digo que sí, a mí creo que sí, que vamos a un mundo más economía de proximidad, pero no por eso que yo decía al principio, que me parecería una tendencia interesante porque los empresarios vean que es una oportunidad, sino por una decisión política centralizada. Y en ese sentido, la segunda pregunta es si vamos hacia estados más fuertes. Tú lo has dicho, Eduardo, y yo lo decía también un poco en la presentación. El problema es que vamos hacia estados, por lo menos en Europa, a mí me da la sensación, muchísimo más débiles en lo que deberían hacer. O sea, yo creo en yo creo en la asistencia de los estados. Yo creo que los estados tienen un papel que deben cumplir. El problema es que a mí me gustan los estados muy fuertes y bastante pequeños, porque precisamente el hecho de que sean pequeños y tengan una sociedad civil muy bien articulada les da mucha fuerza para hacer lo que deben hacer. La provisión de la justicia, de la seguridad. Y en Europa estamos viviendo lo contrario. Vemos estados cada vez más grandes, más mastodónticos, que encima dejan de hacer aquello para lo que deberían estar preparados. Y eso es lo que a mí me da mucho miedo, que esta crisis demos un paso más en esa dirección. Bueno, pues la verdad es que muy interesante ambas intervenciones y vamos a la segunda ronda de preguntas, que tiene una por un lado económica y otra política. Empecemos por la política, ¿no? La política va en relación a la democracia liberal, ¿no? La democracia liberal está en crisis en este momento, ¿no? Claramente esa forma política que ha tenido bastante éxito y que ha generado ríos de tinta y que ha contribuido a la paz, definitivamente, y al pluralismo, está en crisis a día de hoy. ¿Cómo pueden las democracias liberales salir de este atolladero, ¿no? Estamos viendo nacionalismo, populismo, estamos viendo un montón de peligros y la crisis precisamente está poniendo a la democracia contra las cuerdas. En algunos países, como por ejemplo España, pues incluso libertad de expresión está en riesgo y tal. ¿Qué opiniones tienen al respecto en ese sentido? Y una segunda pregunta es de naturaleza económica. Desde la opción liberal, y ya sensu estricto, enfrentando la crisis que tenemos por delante, ¿qué rol debe tener el Estado, ¿no? Apostar por reducciones fiscales, apostar por, se están discutiendo en algunos ambientes, directamente subsidios a empresas para mantener vivas a estas organizaciones. En algunos países se está emitiendo, obviamente, y jugando con la política monetaria. ¿Por dónde irían, digamos, a corto plazo? Porque sí es cierto que, obviamente, desafortunadamente este golpe está cerrando muchas empresas, ¿no? No sé cómo es la situación en Uruguay, el embajador nos lo explicará, pero definitivamente en España es dramática, ¿no? Estos 2 últimos meses están siendo muy duros y el primer trimestre ha visto una caída del PIB del 5%, si no estoy equivocado. Entonces ese tema del rol del Estado desde una posición más comprometida con la defensa de la libertad, como hemos señalado al principio, con la protección de la propiedad privada, con la promoción del emprendimiento y del comercio. ¿Qué rol debería tener el Estado para capear el temporal, ¿no? Yo soy de un pueblo de mar, para navegar en el temporal y que la tormenta no nos haga tanto daño en la embarcación, ¿no? Embajador, como siempre, empezamos por usted. Gracias, Eduardo. Yo también soy navegante y utilizo metáforas de ese tipo. El problema de las democracias liberales en crisis precedía obviamente al COVID, ¿no? Eso
toda claridad. Más aún nos llegó a Pedro Isan y el conjunto de colegas que están aquí alrededor de la mesa a crear sesgos justamente para pensar cómo estaban funcionando las democracias liberales. ¿Cómo salir? Bueno, en primer lugar, yo creo que esto es central, es decir, es recatar la idea de la libertad como la responsabilidad última del individuo. Eso es quizás más o menos entendible en culturas occidentales, como las nuestras. Ciertamente en otras culturas, yo he vivido cerca de 15 años en el Asia, es diferente, porque es una concepción del mundo y de la vida que no es basada en el individuo. Yo sigo creyendo en que esta es la fórmula. ¿Cómo salir? Bueno, una de las cosas que tenemos que desmentir claramente es el eficientismo, el supuesto eficientismo frente a las crisis, en el crisis management, en el proceso de administración de una crisis, el supuesto eficientismo de los estados autoritarios. Yo creo que la crisis lo que nos demuestra es justamente que allí donde han habido estados más centralizados, con menos libertades, lo que justamente se ha visto es quizás los mayores riesgos de esta pandemia. Es decir, si nos circunscribimos al tema de esta crisis, es decir, combatir la idea del eficientismo autoritario, en primer lugar. Dos, la única forma de defender la democracia liberal es volver a sus propias raíces iluministas y la defensa de la razón y de la lógica. Es decir, lo que nosotros vemos prevalente en el discurso ya antes de esta crisis son paralogismos, es decir, pensamientos con estructura formal de lógica, pero no basados en una racionalidad fundamentada en el conocimiento directo, en el conocimiento comprobable. Entonces, hay que volver de alguna manera sobre los fundamentos mismos del iluminismo. Yo imagino una suerte de iluminismo repotenciado a partir de esta situación. Rol del Estado. Sin ninguna duda, siempre creí en el rol del Estado, más allá de una visión liberal que tengo de la economía, el rol del Estado justamente ante la existencia de lo que definimos como fallas de mercado. Y vaya si tenemos fallas de mercado en esta situación de la crisis, de la pandemia. Pero sobre todo, y en eso me siento muy orgulloso, y no lo digo por hipocresía diplomática, ni por servilismo, ni nada por el estilo, por ser diplomático uruguayo, me siento muy orgulloso de mi gobierno en este momento y de cómo se ha instalado, sobre todo, centralmente, en la estructuración de la respuesta al COVID, la idea de la libertad responsable. Aquí no ha habido confinamientos obligatorios, salvo en circunstancias muy, muy particulares, y absolutamente todas las medidas económicas y políticas adoptadas son, uno, respaldo del Estado a los sectores más vulnerables en esta crisis, pero centralmente guiados por un llamado, una convocatoria, una participación y una respuesta de la ciudadanía al uso responsable de su libertad. Eso es lo que me emociona decirlo, es un ejemplo de cómo ha respondido, cuán fuerte ha sido hasta ahora la sociedad uruguaya respondiendo sobre bases filosóficas claras, firmes, que son esas que yo digo. Entonces, el rol del Estado va a ser y debe ser en tanto y en cuanto se requieran dos cosas. Uno, su participación para defender a los más vulnerables. Y cuando estamos hablando de vulnerables, son consumidores e individuos en riesgo de vida, en riesgo de empleo, en riesgo de sustento íntimo. No estamos hablando aquí el aprovechamiento de sectores que ya los conocemos,
largamente de sectores económicos que no son vulnerables, simplemente están enfrentando la crisis como cualquier otro, pero no se atreven a hacerlo solo o a asumir los costos y sí reclamar del Estado algo que ellos no son capaces de asumir por sí mismos. Es el cronismo que Domingo Soriano hacía referencia y en ello debe ser el Estado particularmente cuidadoso de que en la recuperación económica a apoyar las matrices productivas en base a la productividad, en base a la competitividad, en base a donde sabemos que están los recursos genuinos. Si esta crisis no la aprovechamos para hacer los cambios que debemos hacer, toda crisis es exitosa para todos los que lo sufren a nivel individual o colectivo, si se aprovechan esas oportunidades para dejar de lado lo que hacemos mal y ajustarnos a una nueva realidad, haciendo lo que hicimos bien siempre y lo que nos va a potenciar más. Si nosotros, en términos económicos, de esto simplemente lo que queremos hacer es una marcha atrás para que la matriz productiva no cambie y por el contrario, con conceptos de proximidad o lo que se quiera, volver a un pasado productivo que simplemente nos va a dar menor crecimiento y empobrecimiento general de la sociedad, creo que ese es un rol del Estado que va a ser absolutamente perverso. Por lo tanto, debe ser guiado por conceptos de libertad, de eficacia y sobre todo de verdadera solidaridad con los individuos, empresas y sectores que efectivamente y con toda racionalidad estén en condiciones de vulnerabilidad existencial. Muchas gracias, embajador. Domingo. A ver, yo sobre el rol de las democracias liberales en las últimas décadas, es cierto, como tú dices, que han traído paz y han sido fuentes de estabilidad y de prosperidad, pero yo soy bastante crítico con la deriva que yo intuyo, por lo menos en Europa. Ya digo que puede que sea a mí una visión parcial, pero yo soy muy crítico con la deriva que veo en Europa, porque pues son democracias, en esas dos partes que tú planteas, democracia liberal, yo creo que es mucho más importante el adjetivo, el liberal, que el sustantivo. Y que si el adjetivo pierde fuerza, acaba por desnaturalizar la primera parte. Las democracias, por lo menos los regímenes que a mí me gustan, el origen de los regímenes, pues podríamos situar quizás las revoluciones en Inglaterra, en Estados Unidos, siglos XVII, XVIII, eran regímenes en los que la democracia se veía casi simplemente como un medio para asegurar el fin último, que era el respeto al plan de vida de cada uno de los individuos que formaban esa sociedad. De hecho, si uno se lee los documentos fundacionales o los documentos de los primeros los filósofos que teorizaban y que luchaban contra en aquellas sociedades absolutistas y que defendían los derechos del hombre, la sociedad civil, estaban fundamentalmente preocupados por las minorías. Es decir, las democracias se instituyeron como medios de protección de las minorías, no como medios de control de las mayorías. Esto es muy importante y esto yo creo que lo estamos perdiendo en las últimas décadas. En las últimas décadas, en Europa, por lo menos en Europa, a mí me da la sensación de que hemos pasado a regímenes de hiperdemocratización o hiperlegitimación democrática, en el que aquel que gana las elecciones se siente legitimado para hacer lo que quiera durante los siguientes 4 años y se siente legitimado para entrar hasta en los aspectos más íntimos de la vida de una persona durante esos siguientes 4 años porque ha obtenido una mayoría en una votación puntual con todos los problemas que además existen a la hora de determinar esa mayoría, de las reglas de cómo se vota, de quién vota y bueno, todas las demás cuestiones que vosotros los politólogos sabéis mucho mejor que yo. Entonces, en esa hiperlegitimación de la democracia y ese perder el sentido original de esto va a servir para que las minorías puedan seguir siendo minorías y puedan seguir viviendo como ellos quieren,
a mí me preocupa mucho la deriva que están tomando las sociedades, algunas sociedades occidentales, porque además me da la sensación de que hay una serie de élites políticas, mediáticas, intelectuales, que viven muy bien en estos sistemas porque los controlan y los dominan ellos. Y entonces, claro, esas élites acaban justificando en base a unos principios teóricamente democrático-liberales que yo comparto, actuaciones que no tienen nada que ver con los principios, con esos principios básicos en los que ellos se justifican su actuación. Y en ese sentido, por ejemplo, el rol que tiene el Estado en la economía, pero no solo en la economía, pues, es un ejemplo claro de eso. Es decir, la sensación de que el Estado puede expandirse en cualquier ámbito económico sin que eso suponga romper esos principios sobre los que se basa la democracia liberal, a mí cada vez me parece que deberíamos cuestionarlo más. Es decir, en la Constitución española, por ejemplo, hay un artículo en el que dice que el Estado podrá gravar impuestos para atender a su actividad convencional sin que esos impuestos puedan ser nunca confiscatorios. Y claro, yo digo, ¿en qué punto van a empezar a ser confiscatorios? No sé, claro, los franceses, por ejemplo, o sea, en Francia que tiene un gasto público sobre el Producto Interior Bruto del 58%, si el Estado se reserva el 58% de la renta que se produce en el país al cabo del año, y teniendo en cuenta además que los impuestos no son lineales, que hay personas que no pagan nada y otros que pagan mucho más, pues claro, hay grandes capas de la sociedad francesa que están pagando el 75, el 80, el 85% de sus ingresos en impuestos. Entonces, no desconozco cuál es la constitución de la Quinta República Francesa, pero si tuviera algo parecido, que es posible a lo mejor que lo diga, que los impuestos no podrán ser confiscatorios, yo me pregunto, ¿en qué nivel empiezan a ser confiscatorios? Si te quitan el 80% de lo que estás recibiendo, o sea, ¿cuánto de libertad tienes? O sea, si el Estado me obligase a mí a trabajar en una plantación de lunes a jueves y el viernes, o de lunes a miércoles, pongamos de lunes a miércoles, lunes, martes y miércoles yo trabajo donde dice el Estado y con las reglas que dice el Estado. Y el jueves y el viernes puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces dices, no, hombre, pero esto no lo hace. No, me deja ir a trabajar donde yo quiera, solo que lo que gano lunes, martes y miércoles se lo quedan todos ellos. Entonces me dicen, no, pero esto no es confiscatorio, esto sigue siendo una democracia liberal. Y yo digo, pues, ¿en qué momento voy a poder decir esto ni es democracia ni es liberal? Este es el punto en el que yo cada vez tengo más dudas y bueno, pues como además es una deriva creciente, pues por lo menos me gustaría dejarlo ahí. Y entonces el rol del Estado en esta crisis, pues yo el rol que plantearía en el Estado en esta crisis es, en primer lugar, ya que el Estado te obliga a cerrar, porque ya digo, en España por lo menos está obligando a cerrar numerosas actividades económicas, efectivamente el Estado debe compensar a todas aquellas personas y aquellas empresas a las que ha obligado a cerrar, pero debe ser un rol puramente coyuntural, muy a corto plazo, que debería haber sido ya, que ya debería estar presente, que en España no está, están llegando tarde, no solo llegan mal, sino que llegan tarde, y que se debía retirar de toda esa intervención en el momento en que pudiésemos volver a la normalidad. Debería ser un rol realmente de emergencia, pero que es como debería ser el rol del Estado en general. Yo estoy de acuerdo en que el Estado debe estar ahí pues para ayudar a lo mejor a determinados colectivos que en un momento determinado pasan una situación de dificultad. Pero ese rol del Estado, que debería ser de emergencia siempre, es decir, de forma subsidiaria, solo en aquellos casos en los que la sociedad civil o el individuo, las familias o las empresas no pueden alcanzar determinados fines, en España hace mucho que dejó de ser de emergencia, el rol del Estado es constante y bueno, se establece como necesario en el día a día y en esta crisis va a pasar lo mismo. No solo no están llegando a la emergencia, sino que luego van a tratar de que muchas de esas intervenciones se cronifiquen a lo largo del tiempo. Bueno, pues después de esta interesante tertulia y de las diferencias entre el país dirigido por el presidente Sánchez y el país dirigido por el gran Lacalle Pou, pues damos fin a este diálogo y a esta conferencia organizada por CESCOS y por la Universidad Francisco Marroquín en Madrid, y organizada a tres bandas, porque también hay mucha gente en Guatemala y gente que nos está viendo desde Guatemala, ayudándonos desde Guatemala y viéndonos. Por mi parte, pues nada más, ¿no? Agradecerle al señor
Don Guillermo Vallés, muchas gracias por su participación, por todas sus enseñanzas y comentarios la tarde de hoy. Ha sido un verdadero placer charlar con usted e igual contigo, don Domingo. Muchas gracias Muchas gracias por y animarse a participar y no, por estar aquí. me gustaría agradeceros y bueno, mandar un saludo enorme al señor embajador. Ha sido para mí un placer escucharle y he tomado un montón de notas porque ha dicho cosas interesantísimas y para mí ha sido un honor escucharle. El honor fue todo mío, Eduardo, y un gusto, Domingo, de no solo leerte, sino ahora escucharte también y conocerte personalmente. Seguí en lo tuyo, que es bueno y es ilustración para muchos, más allá de la audiencia que quizás tú supongas que tienes. Llega bastante y bien aquí también, gracias a la globalización también. Gracias a todos por el tiempo. Muchas gracias y la verdad es que ojalá sea la primera de muchas más programas de colaboración y de cooperación. Y bueno, como último detalle, cuídense mucho, sean felices y sigamos pues luchando en esta batalla por la libertad. Un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Igualmente, hasta luego.